¿Y tu marido y los niños? Ah, claro, que no tienes. La voz de Ashley era un cuchillo que cortaba el silencio helado del comedor victoriano de mis padres. Allí estaba, inclinando la botella de Ribera del Duero que yo había pagado, con una sonrisita de quien acaba de soltar el chiste del siglo. Mis padres soltaron una risita cómplice, ese sonido familiar y displicente que siempre me hacía sentir diminuta. Fuera, el viento del Cantábrico aullaba, sacudiendo los ventanales, pero dentro, la calefacción que yo había financiado mantenía a todo el mundo perfectamente a gusto. La ironía me asfixiaba. Los miré a los tres calientes, bien comidos y cómodos a mi costa, y sentí que algo dentro de mí se rompía, no con rabia, sino con una precisión fría y aterradora. Dejé el tenedor sobre el plato, el metal tintineó contra la porcelana. ¿Y vuestro dinero? ¿Dónde está? Pregunté con una voz gélida. Ah, es verdad, que os he estado manteniendo yo hasta hoy. El silencio que vino después no fue un simple silencio, fue un vacío absoluto. Fue el sonido de unos cimientos resquebrajándose. Soy Julia y construyo sistemas. Como arquitecta de datos senior en Madrid, mi vida es una serie de líneas limpias y estructuras lógicas. Vivo en un rascacielos de cristal en las 4 torres donde todo funciona exactamente como debe. La temperatura siempre es de 21 grados. Los ascensores nunca se averían. Mis finanzas son una hoja de cálculo meticulosamente equilibrada. Es una vida solitaria, sí. Algunos la llamarían fría, pero es mía y tiene sentido. Mi familia, en cambio, es una variable caótica que llevo 8 años intentando resolver. Mis padres, Susana y Roberto, viven en Pozuelo, en una casona modernista ruinosa y enorme que huele a polvo y a viejos secretos. Están jubilados, o eso dicen, aunque jubilado implica que alguna vez tuvieron carreras que concluyeron con éxito. En realidad, dejaron de trabajar en el momento en que yo empecé a ganar dinero de verdad. Y luego está Ashley, mi hermana pequeña, el espíritu creativo, la visionaria. En la narrativa familiar, yo soy la cartera y Ashley es la obra de arte. Al principio no me importaba ayudar, es lo que se hace, ¿no? Si tienes éxito ayudas a los demás a levantarse. Pero al verlos al otro lado de esa mesa de Nochebuena, los datos por fin se unieron en un patrón que ya no podía ignorar. Hice los cálculos en mi cabeza. 150.000 euros. Eso es lo que les he transferido en los últimos 8 años. No me limité a pagar facturas. Financié inversiones para la boutique de Ashley que nunca abrió. Pagué cuidados privados para la dolencia de espalda de mi padre, una que milagrosamente le permite jugar al golf 3 veces por semana. Cubrí el IBI, las reparaciones del tejado y deudas de tarjetas de crédito que siempre parecían ser de la familia, pero que Ashley había acumulado. 150.000 euros. Es la entrada para un piso en el barrio de Salamanca, es un plan de pensiones, es la libertad. ¿Y qué recibí a cambio? El privilegio de sentarme en la punta de una mesa, en una casa llena de corrientes de aire, comiendo pavo seco, mientras mi hermana se burlaba de mis decisiones vitales. No veían a una hija ni a una hermana, veían una línea de crédito. Y como cualquier buen arquitecto, cuando veo un fallo estructural que amenaza la integridad del conjunto, no pongo un parche, lo condeno. El viaje de vuelta a la ciudad fue silencioso. La nieve caía en copos espesos y pesados, difuminando las luces de la autopista en estelas blancas. Normalmente una pelea así me dejaría temblando, repasando cada insulto, preguntándome si había sido demasiado dura, preguntándome si era imposible quererme, pero esta vez el interior de mi coche se sentía como un santuario. No lloré, no llamé a ninguna amiga para desahogarme. Saqué el móvil y abrí la aplicación del banco. La luz azul de la pantalla iluminó el habitáculo. Fui a la pestaña de transferencias periódicas. Allí estaban: la paga mensual para mis padres, la ayuda para el alquiler del estudio de Ashley, el pago automático de su factura de la calefacción. Seleccioné la primera, eliminar. Seleccioné la segunda, eliminar. Seleccioné la tercera, eliminar. Mi pulgar se detuvo sobre el botón final de confirmación. Un recuerdo afloró, sin ser llamado. Tenía 12 años, sentada en la mesa de la cocina con mis deberes de matemáticas. Mi madre estaba en la habitación de al lado, hablando por teléfono con su hermana. Es que Julia es tan seria, había dicho, bajando la voz a un susurro. No es como Ashley. Ashley ilumina cualquier habitación. Julia solo ocupa espacio. Me quedé helada entonces, con el lápiz en la mano. Ocupa espacio. Esa frase se había grabado a fuego en mi mente. Comprendí en ese momento que el amor no era algo que se me daría gratis. Era un alquiler que tenía que pagar. Si no podía ser la luz, sería el cimiento, sería útil, sería esencial. Había pasado 20 años construyendo una jaula de oro, pensando que era un hogar. Pensé que si pagaba lo suficiente, si resolvía suficientes problemas,
Si era lo bastante indispensable, por fin me perdonarían por ser seria, por ser yo. Pero la cadena invisible del superviviente no la forja el abusador, la forja la propia esperanza del superviviente. Nos quedamos porque creemos que podemos comprar el amor. Creemos que si aguantamos un insulto más, firmamos un cheque más, solucionamos una crisis más, la cuenta por fin se saldará, pero nunca lo hace. La deuda es imaginaria. El amor es un holograma. Miré la pantalla de nuevo. ¿Está segura de que desea cancelar todas las transferencias periódicas?, preguntaba. Pulsé. Sí. No se sintió como un acto de crueldad. Se sintió como una amputación. Dolorosa, sangrienta y absolutamente necesaria para salvar el resto del cuerpo. Dejé el móvil y me incorporé de nuevo a la autopista. El perfil de la ciudad se alzaba ante mí. Brillante, frío y hermoso. Por primera vez en mi vida no conducía hacia una obligación. Simplemente conducía a casa. La represalia no empezó con un grito, empezó con una luz de notificación parpadeando en mi móvil a las 6 de la mañana. Me desperté en mi apartamento en un silencio absoluto. Por primera vez en años no me había despertado preocupada por un descubierto o un recibo devuelto en Pozuelo. Me preparé un café, observé el amanecer reflejarse en el perfil de la sierra. Había paz. Entonces el móvil vibró. No eran mis padres. Eran demasiado orgullosos o quizá estaban demasiado conmocionados para contactarme directamente todavía. Era mi tía Clara. Contesté, esperando una felicitación navideña. En su lugar, su voz temblaba con esa frecuencia específica de indignación impostada en la que mi familia es especialista. ¿Julia? No me puedo creer lo que has hecho. Tu madre me ha llamado llorando a mares. Bebí un sorbo de café. Buenos días a ti también, Clara. No te hagas la lista conmigo. Roberto está sufriendo, Julia, de verdad, y le cortas el dinero para las medicinas. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Podría morirse por tu culpa, por una rabieta tuya. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, diseccionándolas. El dinero para las medicinas, esa era la narrativa. Llevaba enviando 1.500 € al mes para gastos médicos. La medicación de mi padre costaba 40 euros. Lo sabía porque yo misma había gestionado el alta en la farmacia. No se va a morir, Clara, dije con voz firme. Su medicación cuesta 40 euros. Si no puede permitírselo, a lo mejor debería vender los palos de golf. Eres una desalmada, escupió. Me dijeron que tenía celos de Ashley, pero no quise creerlo. Ahora lo veo. Simplemente no soportas que ella sea feliz y tú estés sola. Clic. Me quedé mirando el teléfono. Celos, así que ese era el ángulo. Abrí las redes sociales. Hacía meses que no miraba el perfil de Ashley. Solía hacer un catálogo de cosas que yo le había comprado, pero necesitaba datos, y allí estaba, una publicación de hacía 3 horas, la foto en blanco y negro de una rosa mustia. El pie de foto decía, protegiendo mi paz. A veces tienes que cortar la energía tóxica, incluso cuando comparte tu ADN. Qué triste que algunas personas sean demasiado frías para entender el amor. Debajo, un coro de condolencias de primos, vecinos y amigos de la familia llamándome tóxica, afirmando que la que perdía era yo, e insistiendo en que ellos sabían quién era el verdadero problema. Era una obra maestra de la manipulación. No se habían limitado a reaccionar a la falta de dinero, habían lanzado una campaña de relaciones públicas preventiva. Sabían que yo no gritaría ni me defendería públicamente porque yo era la callada, la fría. Contaban con mi silencio, estaban usando mi propia personalidad para enterrarme. Era una campaña de desprestigio, diseñada para aislar el activo yo hasta que se diera para volver al redil. Querían que sintiera vergüenza, querían que entrara en pánico ante la idea de ser la villana en el chat del grupo familiar, pero se olvidaron de con quién estaban tratando. Yo no funciono con vergüenza, funciono con hechos. Repasé los comentarios, leyendo las mentiras con las que estaban alimentando al resto de la familia. Julia es inestable. Julia está sufriendo una crisis nerviosa. Julia es cruel. No me sentí herida. Me sentí calibrada. Si querían contar una historia sobre una villana, les daría una, pero no la que esperaban. No sería la hermana celosa, sería la auditora. Cerré la aplicación. No los bloqueé. No comenté. Necesitaba las pruebas. Si iban a poner sus mentiras por escrito, iba a dejar que lo hicieran. Cogí el teléfono y marqué un número que no había usado en años. No era un familiar. No era un terapeuta. Sterling y asociados, respondió la voz. Soy Julia, dije. Necesito programar una auditoría forense de mis finanzas personales. Y necesito un abogado especialista en estafas. La guerra se había trasladado del comedor a los libros de cuentas. Y en una hoja de cálculo yo nunca pierdo. El despacho del señor Sterling estaba 40 pisos más arriba, envuelto en cristal y acero, muy parecido a mi propio apartamento, pero donde mi casa era un santuario, esto era un quirófano.
Esto no es una disputa familiar, Julia dijo Sterling, deslizando una gruesa pila de documentos sobre la pulida mesa de caoba. Es una infección parasitaria. Sterling era un tiburón de las finanzas con un traje a medida. Me gustó al instante. No me ofreció pañuelos ni tópicos sobre que la sangre es más espesa que el agua. Me ofreció lo que realmente necesitaba, una auditoría forense. Pasamos 3 horas diseccionando los últimos 8 años de mi vida financiera. Cada transferencia, cada regalo, cada rescate de emergencia. Fue agotador, pero también esclarecedor. Los datos no tienen intenciones ocultas, los números no te manipulan, simplemente están ahí, en blanco y negro, contando la verdad que has tenido demasiado miedo de leer. Hemos encontrado las transferencias que autorizaste, dijo Sterling, golpeando el papel con un bolígrafo de plata. Las pagas mensuales, los cheques del alquiler, legalmente son donaciones. No puedes recuperarlas. Lo sé, dije. No estoy aquí para recuperar el dinero, estoy aquí para cerrar la cuenta. Ahí está la cuestión, dijo, bajando una octava la voz. No todas las cuentas las abriste tú. Pasó a la siguiente página. Un informe de crédito. Resaltado en amarillo fluorescente había una partida que nunca había visto. Línea de crédito comercial 40.000 euros. Entidad. Diseños Ashley SL. Avalista. Julia. La habitación pareció inclinarse. Yo no firmé eso, dije. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Me negué a invertir en su boutique hace 3 años. Les dije que era un mal modelo de negocio. Y sin embargo, dijo Sterling, aquí está tu firma. O más bien, un intento muy bien practicado de imitarla. Giró su portátil para mostrarme una copia digital de la solicitud del préstamo. La fecha era de hacía 2 años. La firma era temblorosa, ligeramente torcida. Parecía la caligrafía de mi madre intentando ser la mía. Usurpación de identidad, susurré. Me han robado la identidad. Sterling se reclinó, juntando las yemas de los dedos. Me miró con una inteligencia aguda y cínica. En realidad, es más específico que eso. Es explotación de género. Levanté la vista. ¿Qué? Piénsalo, dijo. Eres la mujer de la familia con altos ingresos en un campo de la ciencia y la tecnología. Eres la fría, el robot. Tu hermana es la creativa. El ideal femenino que tus padres siempre quisieron. No solo te robaron el dinero, Julia. Redistribuyeron tus recursos a la hija por correcta. Dieron por hecho que estabas demasiado ocupada jugando con tus ordenadores y algoritmos como para darte cuenta de una fuga de 40.000 euros. La revelación me golpeó más fuerte que la pérdida financiera. Tenía razón. No era solo codicia. Era una falta fundamental de respeto por quién era yo. Veían mi carrera, mi intelecto, mi vida entera como nada más que un servicio público. Una central eléctrica generando energía para mantener encendidas las luces del cuento de hadas de Ashley. Pensaron que era demasiado estúpida, demasiado torpe socialmente, demasiado distante como para darme cuenta de que se estaba cometiendo un delito grave en mi nombre. Contaban con mi silencio, contaban con mi vergüenza. Es un delito federal, dijo Sterling, rompiendo el silencio. Estafa bancaria, usurpación de identidad. Si presentamos esta denuncia a la policía, tus padres podrían enfrentarse a penas de prisión. Ashley también se usó los fondos a sabiendas. Me miró, esperando que me encogiera, esperando que la buena hija entrara en pánico y pidiera una salida más suave. Miré la firma en la pantalla. Era una falsificación de mi nombre, pero era la firma de su desprecio. Prepara los papeles, dije. Quiero que sepan exactamente lo que hace un robot cuando se viola su programación. La reunión tuvo lugar en el vestíbulo del edificio de mi oficina. Lo elegí deliberadamente. Era un espacio de acero y cristal, estéril, público y vigilado. No había un sofá cómodo en el que hundirse, ni una mesa de centro donde apoyar una bebida. Solo el eco frío de los pasos sobre la piedra pulida y el zumbido del comercio. Llegaron 10 minutos antes. Mi padre, Roberto, llevaba su traje de negocio serio, el que guardaba para las reuniones con los directores de banco. Mi madre, Susana, vestida de domingo, agarraba su bolso como un salvavidas. Ashley iba detrás de ellos con unas gafas de sol enormes y una expresión de victimismo petulante. Los observé desde el entresuelo un momento. Parecían pequeños contra la escala de la arquitectura. Sin mi dinero para sostenerlos, la ilusión de su estatus parecía encogerse. Cuando bajé por la escalera mecánica, se pusieron de pie. Mi padre dio un paso al frente, con el pecho hinchado, listo para iniciar la rutina del patriarca preocupado. Julia tronó, su voz resonando demasiado fuerte en el espacio silencioso. Esto ha ido demasiado lejos. Somos tu familia. Estás matando a tu madre con este estrés. No aminoré el paso. Caminé directamente hacia la pequeña mesa alta que había reservado, coloqué mi tableta sobre ella y la conecté a la gran pantalla de presentación de la pared. Sterling permanecía en silencio a mi lado,
un centinela con un traje de color carbón. Sentaos, dije. No era una petición. Mi padre se erizó. No me hables en ese tono, soy tu padre. Exijo un poco de respeto. Y yo exijo que mires la pantalla, repliqué, tocando la tableta. La pantalla cobró vida. La solicitud del préstamo apareció ampliada a 40 pulgadas. La firma falsificada estaba magnificada. Las curvas temblorosas de la J y la U eran claramente visibles. ¿Reconocéis esto? Pregunté. Mi madre ahogó un grito. Ashley apartó la mirada. El rostro de mi padre se tornó de un rojo moteado. Eso es solo papeleo. De negocios tartamudeó. Necesitábamos un préstamo puente, para la familia. Teníamos la intención de devolverlo. Usando mi nombre dije, usando mi crédito, sin mi consentimiento. Era una emergencia, gritó Ashley, hablando por fin. Mi negocio se hundía. No quisiste ayudarme. Tienes tanto dinero, Julia, y no haces más que acumularlo. Teníamos que hacer algo. Así que cometieron un delito grave, dijo Sterling. Su voz era suave, desprovista de emoción. Estafa bancaria, usurpación de identidad, falsedad documental. En el Estado español eso conlleva una pena mínima de obligado cumplimiento. Mi padre se rió, un sonido nervioso y seco. Venga ya. No va a meter a sus propios padres en la cárcel. Está de farol. Solo intenta asustarnos. Lo miré. Lo miré de verdad. Durante años lo había visto como un gigante, un hombre cuya aprobación anhelaba, cuya decepción podía aplastarme. Pero ahora, de pie en el vestíbulo del edificio donde yo imponía respeto, donde resolvía problemas mucho más complejos que su mezquino ego, vi la verdad. No era poderoso, solo era ruidoso. Su autoridad era un disfraz alquilado con mi dinero. Sin mis cheques, era solo un anciano con un traje que le quedaba mal, aterrorizado de ser descubierto. La ilusión de poder de una cartera vacía. La revelación me invadió como agua fresca. No tenían poder sobre mí, nunca lo tuvieron, se lo había dado yo, y ahora lo estaba recuperando. No estoy de farol, Roberto, dije, usando su nombre de pila por primera vez. La denuncia está redactada. El señor Sterling la tiene aquí mismo. Sterling colocó un impecable archivador sobre la mesa. Opción a continue. Presento esta denuncia. Sois arrestados, vais a la cárcel. Ashley va a la cárcel. Opción B, dijo Sterling, deslizando un segundo documento. Firmáis esta confesión, asumís toda la responsabilidad legal de la deuda, aceptáis un plan de pago estructurado directamente con el banco y firmáis una orden de alejamiento permanente. Mi madre empezó a sollozar. Julia, por favor, somos familia. ¿Cómo puedes ser tan fría? Lo aprendí de vosotros, dije. Me enseñasteis que el amor es una transacción. Me enseñasteis que mi valor es solo lo que puedo proporcionar. Bueno, se acabó el proporcionar. Ahora, voy a cobrar. Firmad los papeles, dije. O llamo a la policía. Tenéis 2 minutos. Observé el reloj de la pared. El segundero barrió las 12. El silencio era pesado, sofocante. Mi padre me miró, buscando a la niña que solía suplicar su atención. No la encontró. Encontró a la arquitecta. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo, firmó. El bolígrafo arañó el papel, un sonido áspero y seco en el vasto vestíbulo. Roberto no me miró cuando empujó el documento de vuelta sobre la mesa. Parecía viejo, parecía cansado, pero sobre todo parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su límite de crédito finalmente había llegado a cero. Ashley estaba en silencio, con el rostro pegado al cristal, mirando a la calle como si buscara una ruta de escape que no existía. Mi madre seguía llorando, pero ahora era un llanto silencioso y resignado. La función había terminado. Ya no quedaba público al que impresionar. Hemos terminado aquí, dijo Sterling, recogiendo los papeles con una velocidad eficiente y profesional. Tienen 30 días para iniciar la transferencia de la deuda. Si incumplen un plazo, la denuncia se presentará, no vuelvan a contactar con mi cliente. Se pusieron de pie, caminaron hacia las puertas giratorias, una masa encogida y apiñada de abrigos grises y de rota. Salieron al viento cortante de Madrid y así sin más se fueron. No los vi desaparecer. No sentí una oleada de triunfo, no sentí una ola de dolor, me sentí ligera. Tomé el ascensor de vuelta al piso 40. El viaje fue suave, silencioso y rápido. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire estaba perfectamente acondicionado, 21 grados. El zumbido del frigorífico era el único sonido. Caminé hacia los ventanales que iban del suelo al techo. Abajo, la ciudad era una cuadrícula de luces ambarinas suavizadas por la nieve que caía. El horizonte era un vasto y oscuro vacío más allá de la ciudad.
Durante años les había permitido convencerme de que este silencio era un defecto, de que mi soledad era un síntoma de estar rota, de ser fría, de ser imposible de querer. Habían llenado mi cabeza con el ruido de su caos para ahogar mi propia paz. Pero mirando el perfil de la ciudad comprendí la verdad. Esto no era vacío, era espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para construir algo que no se derrumbaría bajo el peso de las expectativas de otros. Fui a mi escritorio y abrí el portátil. Abrí mi hoja de cálculo de presupuesto, la que había estado sangrando en números rojos durante 8 años. Me desplacé hasta la categoría etiquetada como ayuda familiar. Resalté la fila. Eliminar. Los números cambiaron. Las proyecciones se recalcularon. La línea se volvió verde. Integridad estructural, 100%. Cerré el portátil. Me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, viendo cómo la nieve cubría la ciudad con un manto limpio y blanco. Soy Julia, soy constructora, y por fin los cimientos son sólidos.